Me encuentro en Bahía Blanca, una ciudad de 300.000 habitantes que tiene 24 concejales, pero que si fuese francesa tendría 69 ediles. En Francia existe otra diferencia en elecciones municipales de esta escala de ciudad. Se puede elegir a cada candidato o incluso tachar a un integrante de la lista y poner a otro ciudadano que no se encuentre en la nómina. Los orígenes de Francia se remontan a la Edad de Hierro y su conformación, hasta como hoy la conocemos, ha resultado particularmente convulsionada. Vamos a tomar como punto de partida y atendiendo a los fines de la materia al 21 de septiembre de 1792, día en que los diputados de la Convención Nacional, en plena Revolución Francesa, aprobaron la abolición de la monarquía, confirmando así la destitución de Luis XVI. Desde ese momento hasta el primer establecimiento del Imperio francés por Napoleón Bonaparte en mayo de 1804, es decir, durante 12 años, la República Francesa ensayó una serie de regímenes parlamentarios y republicanos. Desde ese momento hasta el establecimiento del primer imperio francés por Napoleón Bonaparte en mayo de 1804, es decir, durante 12 años, la República Francesa ensayó una serie de regímenes parlamentarios y republicanos. En ese tumultuoso comienzo se estableció la Convención Nacional, el denominado Reinado del Terror, la reacción del Termidor, la fundación del Directorio, la creación del Consulado y el ascenso de Napoleón al poder mediante un golpe de Estado. Este periodo de 12 años es también conocido como la Primera República Francesa. Con Napoleón, líder que cosechó críticas y elogios a lo largo de la historia, se establecieron formas e instituciones de Estado que estuvieron vigentes hasta mediados del siglo XX, constituyendo el ingreso del país a la modernidad. Si bien la suerte de Napoleón se frustró en Waterloo y la monarquía quiso ser restaurada con las formas del pasado, el pueblo francés ya había hecho carne las libertades sociales, solo garantizadas por un régimen constitucionalista. En 1848 los disturbios generales llevaron a una nueva revolución y al final de la monarquía de julio. Le sucedieron la abolición de la esclavitud, la pena de muerte y la introducción del sufragio universal masculino. El voto femenino se instituyó después de la Segunda Guerra Mundial y lo estableció Charles de Gaulle. El 28 de septiembre de 1958 fue aprobada la Constitución de Francia, que en la actualidad estructura el orden jurídico del país. Se definió entonces un régimen semipresidencialista con una marcada ascendencia del presidente sobre el poder ejecutivo. En tanto, es la figura del primer ministro quien dirige el gabinete, las Fuerzas Armadas, quien avanza en tratados y propone los ministros. Francia, con su semipresidencialismo, se inscribe dentro de los modelos híbridos. Giovanni Sartori, en 1994, plantea que el semipresidencialismo toma lo mejor del presidencialismo y del parlamentarismo y así es más flexible ante las crisis. Es que el presidente es elegido popularmente dentro de una estructura de autoridad dual y compartirá el gobierno con un primer ministro que tiene que conseguir un voto de confianza en el Parlamento, de la misma manera que en un régimen parlamentario. El sistema francés no cae en parálisis política, habida cuenta que no se basa en la división de poderes. Es más, una de las virtudes de la fórmula semipresidencial es precisamente que puede encajar mayorías divididas. En comparación con el poder que reúne, por ejemplo, el presidente argentino, el presidente francés se vería debilitado, obligado a cohabitar en gobierno con la primera ministra, que en este caso es su partido, pero potencialmente podría no serlo. Este sistema produce que la figura del primer ministro esté fortalecida, que pueda hacer coaliciones mayoritarias para su gobierno, y también tener a cargo la administración, aunque bajo el control de la figura presidencial. De todos modos, Sartori destaca que no hay un sistema ideal, sino que hay un modelo que se adapta de mejor manera en cada caso. Actualmente el presidente de Francia es Emmanuel Macron y la primera ministra Elisabeth Borne. Ambos son del partido Renacimiento, el cual fue fundado por Macron tras surgir él del Partido Socialista, y como señala Kerkheimer, adoptó las formas de un partido atrapatodo, pues salió del clivaje derecha-izquierda para centrarse en una división progresistas y conservadores, tomando parte de reformas socioliberales, aceptando la adhesión de otros partidos y apuntando a representar posturas de centro, aunque siempre atentos a las inclinaciones de la mayoría del pueblo francés. De hecho, una de las principales opositoras políticas de Macron en los últimos años fue Marine Le Pen, de la ultraderecha. Le Pen integra el Partido Agrupación Nacional, considerado una fuerza de derecha. Justamente para no perder adherentes, Macron y su partido viraron sus posturas hacia la centro-derecha para que la distancia ideológica no nutriera de mayor poder a sus adversarios. Como indica Luciana Cingolani, el francés plantea un subsistema de partidos tendiente a la polarización ideológica. La Constitución establece que el presidente debe ser elegido por sufragio directo. En Francia es necesario tener más de 18 años e inscribirse para poder votar. El sufragio es uninominal
y se presentan candidatos que no tienen por qué pertenecer a partidos políticos, siempre y cuando cuenten con al menos 500 avales de cargos públicos de diferentes regiones del país. El mandato presidencial se estableció inicialmente por un periodo de 7 años, siendo luego reducido a un lustro. Si en la primera vuelta un candidato no alcanza la mayoría absoluta, 14 días después, los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos van a una segunda vuelta. Ahora sí, en esta segunda vuelta, el candidato que más reciba votos será el presidente. Desde la reforma de la Constitución de 2008, el presidente solo tiene la posibilidad de una reelección inmediata, pero pudiendo repetir nuevamente el mandato después de transcurrido un periodo. En el Poder Legislativo se estableció como principal institución a la Asamblea Nacional. Esta tiene 577 diputados, también electos por sufragio directo y por un plazo de 5 años, siendo renovados todos cada lustro. Son elegidos por circunscripciones electorales, pero representan a la nación entera y no a la región donde fueron elegidos. Esas regiones no pueden tener entre sí una variación de tamaño que supere el 20%. De los 577 distritos electorales, 539 se encuentran en Francia metropolitana, 27 se encuentran en los departamentos y territorios de ultramar y 11 son para los ciudadanos franceses residentes en el exterior. Francia es uno de los pocos países europeos que tiene sistema electoral mayoritario. Se elige un diputado por circunscripción electoral. Hay 577 diputados e igual número de circunscripciones. No hay distribución de escaños por proporcionalidad. Si un candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, es elegido diputado. Si no, se procede a una segunda vuelta. Todos los candidatos que obtuvieron más de un 12,5% de la cantidad de inscriptos para votar pueden acceder a la segunda vuelta. En esa oportunidad se utiliza la mayoría simple. Es elegido diputado el candidato que más votos obtiene. La Asamblea Nacional se arroga la última palabra ante una situación de conflicto legislativo entre las cámaras, pues existe también el Senado. El Senado tiene 321 integrantes. Estos son elegidos por un colegio electoral, es decir, por voto indirecto, permaneciendo en los escaños por 9 años. En tanto, el tercio del cuerpo se renueva cada 3 años. Francia se divide en 13 regiones metropolitanas, 2 regiones de ultramar y 3 colectividades únicas de ultramar con un total de 101 departamentos, 96 metropolitanos y 5 de ultramar, por una legislación única centralizada. La boleta francesa es conocida en todo el mundo, también denominada boleta múltiple. Se refiere a un solo papel en el que se puede votar por el presidente y por legisladores. De haberse utilizado la boleta francesa en las últimas elecciones de 2022 en Argentina, se hubiese visto de esta manera. Francia presenta hoy, tras su larga historia colmada de diferentes tipos de gobierno, un sistema semipresidencialista. El sistema es valorado por grandes politólogos que ven en esta Quinta República un equilibrio de fuerzas capaz de no ser volátil ante las crisis y permitir alternancia en el poder. Vemos que el presidente tiene suficiente ascendencia sobre los temas que trata el Parlamento, pero que habita en un contexto de permanente sinergia, donde aparece la primera ministra, pero también el Consejo Constitucional, un organismo compuesto por 9 integrantes encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes y resolver los litigios electorales.